Bueno, hola Irene, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, pues un placer tenerte aquí en el podcast Psicoterapia con Forma. Ya por un tiempo he estado observando y leyendo tu contenido en redes con respecto al tema de migración y me parece súper interesante, además como un tema del que siento yo a lo mejor porque no he estado como tan entrada en este tema que se habla poco, como que pocas personas son quienes realmente manejan el tema y que muchas veces creo que puede confundirse desde como profesionales de la salud que no manejamos el tema con alguna otra cosa, depresión, por otras cosas y demás. Y leía y creo que es súper importante tener como muy clara la diferencia. Un poco, bueno, pues tú, Irene, me gustaría que te presentaras ahorita con el público, con la audiencia, qué es lo que haces, a qué te has dedicado y empezamos como esta charla. Claro que sí, Jessy. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Súper honrada de estar por acá. Gracias. Y bueno, pues yo soy de México, soy inmigrante en España, estoy en Sevilla, en el sur, en donde hace mucho calor en verano, no se los recomiendo. Y bueno, yo soy psicoterapeuta integrativa, o sea, manejo varios, primero me formé en cognitivo-conductual, que me gustó mucho, pero después dije, se me queda cortito y me fui más a lo sistémico. Y después, pues me metí a todo el tema de parejas con el método Gottman, que actualmente lo sigo estudiando. Y al migrar, pues mi propia experiencia al inicio fue lo que me empujó, digámoslo así, a también informarme y formarme en la terapia transcultural, ¿no? Que es la que trabaja pues todos estos temas, porque claro, me daba cuenta que, bueno, mi propio proceso, ¿no? De duelo migratorio, de dificultad de adaptarme, de estar bien emocionalmente, primero pensé que estaba deprimida, como dices, ¿no? Como que si no tenemos ni idea, puede pasar por cualquier otro trastorno. Y en mi caso dije, qué raro, yo tiendo más a la ansiedad. Yo soy más ansiosita, he pasado por episodios de ansiedad en mi vida. Y dije, me parece muy raro estar deprimida. Y entonces empecé a leer y caí con todo este tema del duelo migratorio, y ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, no, yo no tengo depresión, estoy viviendo un duelo migratorio. Y bueno, a partir de ahí ya empecé a trabajar aquí en España con angloparlantes. Tengo pacientes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Irlanda, alemanes que prefieren su terapia en inglés y no en español, Ujú. y a distancia con muchos mexicanos, sobre todo, que están regados por ahí en varios lugares del mundo. Sí, claro, es justo es como, somos como migrantes, o sea, el mundo es como un mundo de migrantes, ¿no? Y hay Ujú, como muchas circunstancias creo que pueden llevar a una persona a migrar ujú. y el enfrentarse a otro lugar, a otro país. ¿Qué serían como estas cosas? Porque me parece que hay muchas personas que no se dan cuenta que están pasando por esto, por un duelo, ¿no? Ujú. De haber dejado. Entonces, ¿qué es lo que estas personas tendrían que observar o cuáles serían como estos focos rojos o por lo menos para llamar la atención de decir, ok, creo que tengo que buscar apoyo, ayuda, como qué Ujú. tendrían que observar en sí? Bueno, por un lado, o sea, es importante mencionar que todos pasamos, aunque sea mínimamente, por el proceso de duelo. Es como cuando se te muere alguien, ¿no? Hay Ujú, quienes lo pasan muy mal y hay quienes transitan el duelo de una manera, digamos, lo más resiliente, ¿no? No que no les duela, pero que tienen más recursos o que de cierta manera lograron tener herramientas para gestionarlo mejor, ¿no? ujú, Y pasa lo mismo con el duelo migratorio, o sea, todos nos enfrentamos a la pérdida de esa vida que teníamos en nuestro país de origen. Entonces, primero que nada, yo creo que la idealización de la migración es la que nos pone en el malestar, porque creemos que al irnos debería de ser fantástico y perfecto, que ya el hecho de irte a otro lugar, y sobre todo se idealiza mucho cuando se va a un país que se tiene la idea que tiene una mejor calidad de vida y que en algunos aspectos la tienen, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y entonces yo creo que así como el amor romántico daña mucho las relaciones, la ujú. idealización de vivir en el extranjero daña mucho a la migración, Ah, ¿no? sí, Entonces, bueno, tú me preguntabas, quería decir eso antes de hablar de los sí, foquitos rojos porque ujú. creo que es importante normalizar que todos lo vivimos y que parte del problema es que al idealizar pensamos que no deberíamos de sentirnos así. Mucha gente Ujú. dice,
es que estoy loca, es que siento que solo a mí me pasa, es que no sé por qué me quejo, siento que si se lo platico a alguien me va a decir que me pasa, ¿no? Entonces, por un lado, es esta incapacidad de conectar con tu proyecto migratorio, ¿no? De decir, yo venía a estudiar, pero no estoy logrando concentrarme, o yo venía a estar con mi pareja, pero no estoy bien con mi pareja, o yo venía a la aventura y no tengo ganas de hacer nada. O sea, si identifican como una falta de motivación, ahí ya tenemos una primera, digámoslo así, lucecita roja, ¿no? Esa sería una. Dos, pues todo el tema de vulnerabilidad emocional y malestar emocional. Sí, constantemente me siento triste, frustrado, estresado, irritable, o cualquier emoción displacentera, porque no hay emociones malas, sino no placenteras. Pues ya ahí hay un tema de que si no estoy logrando disfrutar, pues que estoy atravesando por el duelo migratorio, ¿no? Que solo estoy viendo la pérdida y no lo que sí hay, ¿no? Que no le estoy procesando. Eh, También el duelo migratorio se vive, por ejemplo, físicamente, con algunos síntomas psicosomáticos como pérdida de apetito o exceso, ¿no? Como la falta o el exceso de hambre y de sueño, sobre todo, ¿no? Que al inicio es normal, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a países que tienen un horario muy diferente, el jet lag. Pero si ya llevas un tiempito y no puedes dormir o estás cansado todo el tiempo y quieres dormir todo el tiempo, pues ya ahí nos está hablando tal vez de que es parte de tu proceso de duelo migratorio, ¿no? Claro. Ujú. Y yo creo que también otro punto muy importante es pasar el duelo no es malo, al contrario, hay que transitarlo para que después puedas acoger esta nueva vida, sino más bien si te das cuenta que se hace crónico, que no mejora, que al contrario cada vez te vas sintiendo peor, pues ahí ya sí tendrían que pedir ayuda, Ujú. ¿no? Ok, claro. Y fíjate esto que mencionabas, como el no querer hablar del tema, y porque justo como que a muchas personas les puede dar pena o como Ujú, es como difícil, decías, ¿cómo voy a sentirme mal si estoy como en un lugar que todo el mundo quiere estar y como ujú. que todo el mundo me dijo, ay, qué bueno que te vas, no sé qué, y estás ahí y dices, ok, no, no se siente tan bien como pensé que se iba a sentir y a mucha gente o le da pena como porque probablemente va a recibir comentarios como, no, ¿de qué te quejas? Estás mejor allá, no sé qué, no pienses en eso, o piensa que va a preocupar a su familia, ¿no? A la gente que Claro, está lejos. Entonces es como claro. mejor me lo quedo. Y es muy importante justo como decías, normalizarlo, ¿no? O sea, Ujú, justo como lo dijiste, ¿no? Respecto a la muerte, que muchas personas igual no quieren hablar de eso, prefieren como negarlo, como conocer estas etapas es sí. importante para que vayan asimilando, saber que es parte del proceso, que Ujú, lo importante es transitarlo de manera ujú. correcta y justo no llegar como a este malestar crónico o como por un tiempo como muy prolongado, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ujú, Sí, sí, yo creo que la parte de la red de apoyo es súper importante, ¿no? Porque ujú, esto es súper común, lo viven en silencio justo por eso, por un lado, no preocupar porque quieren cuidar a la familia, ¿no? Dicen, ya suficiente he hecho, suficiente culpa traigo con haberme ido y este sentimiento de lo sé abandonado, que es muy común en quienes migran. ujú, Y por el otro lado, no quiero preocuparles, pero también el miedo al fracaso, ¿no? Como esta idea de que si no estoy contento o que si me quiero regresar, estoy fracasando, ¿no? sí, Desgraciadamente las redes sociales han generado pues también ideas erróneas y muy estereotipadas de la migración, ¿no? Y lo único que vemos son esas fotos de influencers increíbles en el país, en donde están en una cafetería hermosa y en donde están en un parque precioso, pero la vida del migrante no es eso, ujú. ¿no? Exacto, porque hay que resolver muchas cosas. Justo Sí. igual yo compartiendo un poquito, yo estoy ahora en Canadá, ¿no? Hace Ajá, como 6 meses, igual que salí de México, también soy mexicana, ¿no? ajá. Entonces es como eh, empezar a procesar con muchas cosas y algo que he notado con la gente igual que he podido platicar aquí y de otras, que han migrado a otros lugares, es como este miedo a arraigar en el nuevo lugar, ¿no? Ujú. Como sentir que se traiciona a la matria o a la patria, ¿no? Y decir, no, o sea, no. O a mí me pasó, por ejemplo, con el francés, ¿no? Yo no hablaba francés cuando llegué aquí y los dos Porque estás primeros en meses, Quebec. ajá, en Quebec.
Ujú. Sí, entonces los 2 primeros meses fue como súper complicado, ¿no? Y era así como, sí, sí estudio, pero nada más no avancé de bonjour, ¿no? O sea, no avancé nada hasta que me di cuenta y dije: "¿Por qué no quiero aprenderlo?". O sea, ya llevo 2 meses aquí, de verdad, o sea, yo no era capaz de entender ni decir una frase completa. Entonces, Ujú. eso he como encontrado mucho. Hay como este miedo, ¿no? Como arraigar en este lugar para no Sí. sentir como que traicionas o que ya no vas a regresar a tu lugar. Sí, son esos bloqueos, ¿no? Ujú, Porque vienen de estos miedos de perderse a uno mismo, mm. de traición, ¿no? Como dices, a la matria, me encanta. Sí, es súper común. A mí también me pasó que estaba con una resistencia y con un odio jarocho, como dicen en nuestra tierra, a Sí, todo lo que fuera España y a todo lo que fueran los españoles, hasta que me di cuenta que no me podía enojar ni con la cultura ni con la gente por una decisión que yo había tomado, pero para eso tuve que darme cuenta que hasta que yo no me permitiera estar aquí no iba a poder dar pasos, ¿no? Y que el integrarme y hacer una vida aquí no me iba a hacer perderme del todo, que había cosas que seguramente iba a tener que soltar para poder agarrar, como dicen aquí en exacto. España, para poder coger, Sí, hay que soltar, ¿no? Y sí, entonces fue cuando me di cuenta que tenía tanto miedo a soltar todo lo que yo era, todo lo que yo tenía en mi país de origen, que por eso no estaba siendo capaz de ir creando una vida en mi nuevo país de residencia, ¿no? En mi país de acogida. Y cuando los migrantes logramos eso es cuando logramos en la culturación, la culturación es otro proceso, ¿no? Uno es el duelo migratorio, que es procesar la pérdida de esa vida, y la aculturación es el lograr estar en esa nueva cultura. Y dentro de las aculturaciones está, por ejemplo, la ideal, que es la integración, que es cuando yo mantengo aquellas cosas que valoro de mi cultura, ¿no? Pero también acepto e integro mi vida aquellas cosas que valoro de la cultura de acogida. claro. Y hay cosas que suelto que no son tan importantes y otras que digo, pues esto no me interesa en mi cultura de acogida y está bien, ¿no? Ujú. Ese es el ideal. Pero, por ejemplo, es muy común que haya personas que dentro de la culturación pues se segreguen. La segregación es yo busco mi cultura de origen, ¿no? Por eso también existen pues los barrios más latinos, los barrios chinos, etcétera, que intentan un poquito preservar, que no está mal hasta cierto punto mientras logres ese intercambio cultural que al final del día es lo que estabas buscando y lo que enriquece también al país de acogida, ¿no? Sí, También es sí. cierto que, por ejemplo, tú estás no sé cómo sea en Quebec, ¿no? No he estado en Canadá, pero se tiene mucho esta idea de que Canadá es un país multicultural y que logra integrar y acoger muy bien a los migrantes, ¿no? Sí, sí, sí lo he sentido. Entonces, claro, también eso ayuda mucho. No todo Ujú, es, digámoslo, responsabilidad de quien migra, sino también de quien acoge, del país acogedor, en este caso Canadá. Y hay ujú. países que desgraciadamente generan otro tipo de aculturación que es la marginación. Sí. Como yo no valoro tu cultura, como yo no quiero que formes parte ni que me, digámoslo así, entre comillas, me contamines, Ujú. pues te hago a un lado y entonces no te dejo formar parte, ¿no? Sí, sí, fíjate que apenas veía justo ahora en TikTok un video de una chica que contaba, ¿no? Subió algo como, les pasa que están viviendo en Estados Unidos y solo salen a comprarse ropa y que es ropa que no se ponen hasta que vuelven a salir para comprarse más ropa, ¿no? Y me Ujú. llamó mucho la atención que hubo muchos comentarios que decían, pensé que era la única que le pasaba, ¿no? ¿En serio les pasa a tantas personas eso? Claro que me pasa. Entonces dices, claro, o sea, la gente, esta marginación que justo puede estar mezclada tanto por lo que hablábamos de lo que se siente, ¿no? Propio, por esta como contradicción de estar y no estar, y Ujú. como por la gente que está o la cultura donde estás llegando, ¿no? Que te Ujú. margina o te discrimina y hace que la gente tenga menos probabilidades de adaptarse. Entonces, Claro, sí es como multifactorial, ¿no? Ujú, claro. Y entonces, si yo no me adapto, nunca me siento de aquí, pero tampoco ya soy de allá porque ya me fui. Y eso a la identidad de una persona, a su salud mental, la desequilibra, porque todos necesitamos sentir que tenemos un lugar, ¿no? sí, O que formamos parte, somos seres sociales, somos seres gregarios, entonces necesitamos formar parte, necesitamos también sentir que tenemos un lugar seguro al cual ir, ¿no? Y si yo en donde estoy no siento que es mi lugar seguro o no lo convierto en mi lugar seguro, pues la vulnerabilidad a nivel psicológico es brutal, ¿no? claro. Por Me eso es gusta tan que importante que
que los migrantes se logren integrar, ¿no? Sí, y esto que decías es como me gustó porque justo es como tener a un lugar a donde llegar también, que puede ser tu lugar de origen, y saber que perteneces también al nuevo lugar donde te integras, porque Sí, igual leía yo que esto del duelo migratorio a veces es tan complicado porque a diferencia de cuando alguien muere, por ejemplo, pues ya sabes que se murió y ya no lo vas a ver ni a escuchar ni nada, pero con tu cultura y tu familia no, o sea, ya hasta que hablas con las personas, que vas a visitar, te vas de viaje, entonces es un ir y venir en donde no se sí. termina, ¿no? El proceso, ¿no? Ujú, Sí, exactamente. El duelo migratorio, esa es una de las características más importantes, que es continuo, ¿no? O ujú, sea, puede que yo esté bien, pero por ejemplo, ¿cuándo se reactiva? A mí se me reactivó el año pasado que se murieron mis abuelitos. claro, Y sí fue como un decir, estaba ya tan bien, ¿no? Como mi vida integrada, ya sentía que tenía aquí muchas cosas logradas y de repente sí fue la otra vez cuestionarme, ¿qué estoy haciendo lejos de mi familia? ¿De verdad me está valiendo la pena estar hasta acá? ¿No? Entonces son cositas que quieras o no, te mueven. Cuando te vienen a visitar otra vez, ¿no? Como que te tambalean cuando vas en fechas importantes, o sea, al final del día como, o sea, sí, cuando alguien se muere, pues poco a poco se va haciendo menos doloroso porque me voy acostumbrando a ese no estar. Pero nuestro tema es que sí está ahí esa vida, ¿no? ujú, No le estoy eligiendo y que a veces la puedo tocar o no tocar y claro, es un constante, ¿no? Y a veces nos dará menos, a veces más. Por ejemplo, algo que me ha pasado mucho es, tengo pacientes que me dijeron, bueno, yo me logré adaptar súper bien, pero me embaracé, ¿no? O ahora que voy a tener a mi hijo, como que vuelvo a sentir ese mismo malestar, ya no solo por mí, sino por mi bebé, por mi familia que no va a ver a mi bebé crecer, que no va a formar parte de su niñez y por mi bebé que va a tener a parte de su familia a lo lejos, ¿no? Entonces se les reactiva el duelo migratorio de nuevo. O sea, hay sí. varios procesos de ciclo vital o experiencias que lo pueden reactivar de nuevo. Y yo creo que, por ejemplo, con nuestra cultura, la cultura latina, ¿no? Que también es como muy la familia, a veces muégano, ¿no? Pero muy unidos, de verse fines de semana o de estar como siempre ahí juntos, ¿no? Y eso puede ser como algo también que se extraña esto que decías, ¿no? Si viene como un cambio en la vida y que normalmente compartirías con tu familia y Ujú. ahora más bien sería como, no sé, intentar vivirlo de manera diferente, ¿no? Porque al final Ujú. pues sigues compartiendo Sí, ya no, a lo mejor ya no es que, por ejemplo, si tienes un bebé, pues vas el fin de semana a ver a tu mamá, a tu papá, pero pues sí hay como varias herramientas que puedes, tanto emocionales, tecnológicas, que puedes utilizar para estar ahí. Y ahorita que hablamos de esto del duelo, ¿no? De que no se termina, ¿no? Y que es interrumpido, justo que decías, bueno, no somos ni de aquí ni de allá, pensé en tu libro porque vi que escribiste un libro, ¿no? Sobre eso. Entonces, es como, pues sí, ¿no? O sea, no sabes cómo justo he cantado esta canción, no, no soy de aquí, ni soy de allá, porque a veces uno lo dice de broma, pero es un proceso en el que estás como, dices, sí. de verdad, o sea, porque ahora, por ejemplo, yo en mi vida, mucho del tiempo en el día lo que invierto es en estudiar en el francés, ¿no? Y toda la cultura de Ujú. aquí, la historia, bla, 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 o sea, todo. Intentar, por ejemplo, pues la comida, por ejemplo, de México, que yo extraño muchísimo, es como si la como aquí, evidentemente no me sabe igual, entonces, bueno, intento Ujú. hacer algo que sea lo más parecido, pero Parecido. también es como que ir probando cosas diferentes, o sea, como abrir la posibilidad de otra cosa. Entonces, sí, esto me ubica mucho, ¿no? De no soy de aquí ni soy de allá. Claro. Y la idea del libro, que mira, aquí te lo enseño. Ay, a ver, sí. La idea del libro de Ni de aquí ni de allá, pese a que el título es ese, es lograr que la gente se sienta de aquí y de allá, que logre esa Claro. integración, que Ujú. se den cuenta que o sea, suena muy, muy, muy cursi, pero de verdad lo creo, que nuestro hogar somos nosotros y que cuando hacemos las paces con esa elección y trascendemos ese bloqueo, ¿no? Que aparece ante el miedo a la traición o ante el miedo a perderse uno mismo, o como nos conocemos, ¿no? Claro. Y permitir como esa integración, ya no solo de la cultura, sino de lo que la experiencia de migrar tiene como impacto en una persona, Ujú. pues que te puedes volver de aquí y de allá.
O sea, yo sí lo creo. De hecho, hoy hice un post, ¿no? En redes de cómo logré, cuando logré ser de aquí y de allá, fue cuando empieza con lo primero que es la comida, ¿no? Cuando logré disfrutar mis chilaquiles al igual que mis tostadas, ¿no? Que aquí desayunan tostadas. Y bueno, ahí doy Claro. varias listitas de cómo lo logré, Ah, pero creo que es eso, como permitirnos sí, disfrutar y saber que el que logremos adaptarnos a esta nueva cultura no nos quita de la otra, ¿no? Que más bien es ujú. algo mental que trascender. Sí, algo que suma, ¿no? O sea, más Ujú, bien como ujú, enfrentarse a muchas cosas nuevas, es difícil porque eso también creo que limita un poco el que puedas como sobrepasar este duelo migratorio, porque en lugar de ponerle atención a tus emociones, tienes que resolver justo el aprender el idioma, si se habla un idioma diferente, el adaptarte, conocer rutas, o sea, como las nuevas ujú, actividades, desde los horarios de comida, ¿no? Diferentes, o sea, ujú, son como muchas cosas y puedes dejar de lado esta emoción, ¿no? Entonces, como ujú, si puedes trabajarla, si puedes poner la atención al mismo tiempo, te va, creo que, ayudar para que sumes estas nuevas ujú, cosas que estás aprendiendo y poder ujú. ser como esta multicultura, ¿no? Y creo que es bonito pensarlo desde ahí, ¿no? Como que ahora soy como, estoy en proceso, o voy a hacer como algo de dos partes, ¿no? Como una Claro, mezcla en donde ya no, porque hay mucho miedo a las mezclas, también yo pensaba en eso, ¿no? sí. Desde, por ejemplo, nosotros en la cultura es como la mezcla, siempre fue como culturalmente en la historia de México un poco renegada, ¿no? De ahí la Ujú, independencia y demás. Entonces, como el pensar en esta mezcla de repente puede doler, pero justo creo que es rompiendo como estos estereotipos o estas ideas, el integrar, ¿no? Como ujú. el mezclar pensándolo desde una forma como es como bonita y que suma siempre, ¿no? Ujú. Claro, sí, o sea, adentrarte a la cultura en la que estás no te va a quitar ni lo mexicano, ni lo colombiano, ni lo chileno, ¿no? O sea, al contrario, va a sumar y yo creo que amplía no solo nuestra forma de vivir el día a día, sino de ver la vida. Y Sí. entonces es cuando la migración se convierte en una experiencia de conciencia existencial, en donde puedes, o sea, tal vez vivías tan al día a día en tu país que no te parabas a preguntarte cosas de cómo querías vivir la vida o de qué le daba sentido a tu vida y tal vez el irte a otro lugar te hace replantearte todas esas cosas. Sí, sí, También sí. algo que veo mucho, Jessie, es que muchos pacientes salen de esa burbujita en la que estamos, ¿no? En nuestra zona de confort y al Ujú. salir se permiten hacer trabajos terapéuticos de cosas que tal vez no hubieran trabajado si se hubieran quedado dentro de esa dinámica, ¿no? Y que dicen, ahora a la distancia puedo ver cosas que no veía de mí, de mis relaciones, de mi familia. Entonces, el migrar también a veces nos permite ese despertar, esa conciencia, ese reconocimiento de cosas que no éramos capaces de ver o que no nos atrevíamos a tocar y que la distancia nos permite como decir, no, o sea, ya no puedo ignorarlo, ¿no? Claro, A tantos sí. kilómetros ya, ya necesito hacer algo al respecto. Entonces, no solo es como estos procesos, digámoslo, no placenteros como el duelo migratorio, la culturación o la reconstrucción de una identidad o de un yo profesional, sino también a veces viene toda esta ganancia y toda esta riqueza a nivel personal. Claro, y esa es una bonita forma de replantearlo, ¿no? Como en lugar, hace rato también lo mencionabas, en lugar de pensar en qué es lo que he perdido, ¿no? Entre Ujú, comillas, o qué he dejado atrás, qué cosas estoy ganando, ¿no? Qué ujú, cosas me están sumando y que reconozco, porque sí es cierto, o sea, al final estás cuando estás en tu país con todo y las dificultades que pueda hacer, es una zona de confort porque conoces, o sea, sí, es tu lugar, es tu tierra, es tu familia, es tu comida, es ujú, todo, ¿no? Y que no ujú, lo ves justo hasta que estás en otro lado, ¿no? Y dices, ah, sí, caray, o sea, ¿no? sí, Nunca había valorado tanto esto. Entonces sí te permite como estar, darle otra mirada a tu vida, ¿no? Y empezar a claro. procesarlo. Yo creo Ujú, que sí es como muy importante poner atención porque justo conocí a una persona que había migrado y que estuvo con antidepresivos mucho tiempo. El diagnóstico era como una depresión severa, pero pues así sin más ni nada. Em, y ella era migrante, bueno, había migrado y por mucho tiempo se sentía como muy mal, ¿no? De que no podía, por ejemplo, establecerse en un trabajo en donde estaba, ni tampoco ujú, estudiaba una cosa y se salía, y luego estudiaba otra y se salía. Y al final ella en algún momento dice que se dio cuenta que lo que más deseaba era regresar a su país y eso era lo único que la hacía feliz, ¿no? O sea, ujú,
pero era después de que ella empieza como a trabajar, ¿no? Ya entra a terapia porque se da cuenta de que quería irse y había como mucha contradicción, pues justo empieza a trabajar qué cosas había aprendido en el lugar donde estaba, como ella empezó a darse cuenta de eso y como logró reconciliar el poder estar en su país de origen algún tiempo, visitar, como disfrutar y poder Ujú, disfrutar también de la vida que ya había construido con todo sus ir y venir en el nuevo ujú, país, ¿no? Y eso a veces creo que es como muy difícil para muchas personas lograrlo al 100%, ¿no? ujú, Ujú. ¿Tú ujú. crees que hay como Y muchos diagnósticos equivocados? Perdón. sí, sí, que justo es lo que te iba a comentar. O sea, yo empecé con todo esto con José Bachotegui, que es quien pues da el término de síndrome de Ulises, es un psiquiatra catalán que tiene varias investigaciones sobre el tema. Y él en uno de sus libros habla de esto, ¿no? De por qué es tan importante ya no solo que la gente lo sepa, sino que nosotros como profesionales sepamos acerca de los procesos psicológicos de los migrantes, porque quienes trabajamos con expatriados es muy importante saber hacer un diagnóstico diferencial. Ujú, ¿No? claro. ¿Cuánta gente se ha creído que tiene depresión, no está medicada y más bien tiene un proceso de duelo migratorio o una dificultad para la aculturación, ¿no? Para lograr una integración o está en crisis en esta reconstrucción de identidad? Entonces, claro, de nada sirve darle un antidepresivo a alguien que no tiene ningún problema, ¿no? A nivel, Claro. digamos, lo químico. Entonces, claro, es súper importante y sí, me ha pasado que muchas pacientes pasan por sus doctores en los países de acogida y es depresión o es ansiedad y Ujú. cuando logran trabajarlo dicen es que no era nada de eso, ¿no? Ah, sí, y justo es como importante por eso siempre buscar a las personas especialistas en cierto tema, ¿no? Yo siempre igual lo digo, o sea, yo no voy a trabajar algo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de alcoholismo porque no sé mucho de adicciones, pero si me llega una persona con adicciones, pues no voy a trabajar con esa persona porque no soy Claro, especialista y la voy a referir. Y eso a veces nos claro. falta mucho a las y los profesionales, de repente puede haber como esta creencia de que podemos manejar todo de la misma manera, ¿no? Y manejar todos los temas y no necesariamente. Sí. También un tema creo que es importante, ya lo decía hace rato con las redes de apoyo, ¿qué pasa con estas personas que están alrededor de alguien que está pasando por un proceso de duelo migratorio, que está migrando y que de Ujú, repente pueden hacer comentarios como los que decíamos al principio, como, no te pasa nada, o sea, ¿por qué te quejas y ahí está súper bien, ya quisiera yo irme para allá? O como, va a pasar, es pronto, no te quedes en eso, mejor ponte a hacer cosas, o sea, que minimicen, creo que es importante siempre que las personas alrededor conozcan el tema para que también puedan evitar por lo menos, si no decir algo adecuado, por lo menos evitar no decir cosas que claro. puedan perjudicar. Ayudar solo con, bueno, que de hecho yo siempre he pensado que cuando dicen, ¿cómo ayudo? Escucha, Ujú, acompaña, no tienes que aconsejar, no tienes que hacer, simplemente, o sea, escucha lo que la persona, solo deja que se desahogue, ¿no? ujú, Pero normalmente tenemos, incluso creo que lo emocional también somos muy capitalistas y productivos y queremos siempre hacer, ¿no? claro. Creo que ese es nuestro gran problema. A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo siempre digo que aunque soy terapeuta también o sea, en mis procesos trabajo cosas y esta es una de las que trabajo. Siempre quiero ayudar a la gente y solucionarle las cosas y siempre estoy dando como opciones, ¿sabes? Y Ujú, mi terapeuta de pareja ayer me decía, no le digas qué hacer, déjalo, solo escúchalo, yo está bien, está bien. Pero yo creo que esa es una tendencia. ujú, Y justo el libro también habla para los que no son el migrante, sino para los que se relacionan con migrantes. ya, Por ejemplo, las parejas, ¿no? ujú, Tengo muchos pacientes, el 80% son personas que migran y su pareja, la receptora, ¿no? Que muchas veces se migra por amor o muchas veces migran a países terceros. Y bueno, en un inicio, claro, ellos sienten culpa. Eso es algo ujú, muy común en las parejas de un migrante. Sienten culpa porque piensan que ellos les han hecho pues migrar, ¿no? Y ujú, entonces se sienten responsables del malestar o de la dificultad del migrante para adaptarse. ujú, Eso suele ser muy común. O por ejemplo, sí, llega a pasar que hay mucha incomprensión de quién se queda, porque claro, es bueno, tú te quisiste ir, ¿no? O o sea, estás en Francia o estás en Canadá o estás en Alemania, ¿de qué te quejas, ¿no? ujú, Por esta misma idealización. Entonces, bueno, aquí es a quien tenga un migrante fuera, pues primero
no es color de rosa. En el extranjero también se pagan impuestos, también se trabaja, hay mal clima muchas veces, Ah, sí. ¿no? Entonces, nuestra vida no es perfecta Ujú, y a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Compartir como las dificultades y entonces si alguien te la está compartiendo es porque está llegando a su límite y simplemente escucha y piensa, ¿no? El ponerte en los zapatos del otro. claro. ¿No? ¿Qué te gustaría que el otro hiciera por ti o cómo te gustaría que el otro te escuchara, ¿no? Ujú, Es cierto que a los más cercanos, a los seres queridos, por ejemplo, la familia también vive un duelo migratorio, porque ujú, hay una persona que deja de estar, no lo vive en la misma claro. intensidad, pero al final del día no deja de ser un duelo por migración. Sí, Una persona de su círculo, un ser querido, desaparece de su realidad y es- ahora es enfrentarse a vivir la vida sin él ujú, a, menor a menos se necesitar esa persona, por ejemplo, un hijo, pues los papás se supone que deberían de funcionar bien sin el hijo, ¿no? ujú, Pero ¿qué pasa cuando es un padre el que se va a trabajar y a traer dinero? Porque no todas las migraciones son para estudiar y desde estos claro. lugares de privilegio, Ujú, ¿no? Pues ahí son niños que se quedan sin papá o sin mamá. Y eso, claro, pues ahí es más intenso el duelo migratorio, ¿no? ujú. Cuando tú dependes de quien migró. Sí, sí, es Ujú. cierto. No, pues sí, muy importante, fíjate, no había pensado tanto en como todas las personas, ¿no? O sea, las que se quedan, ¿no? Las que están recibiendo también, o sea, todas tienen como un papel importante y es como necesario saber, como decíamos, a lo mejor si no sabemos qué decir, mejor no decir nada, solo escuchar, ¿no? Y a veces Escuchar. eso se ayuda más que si intentas decir algo que no estás sintiendo, que no estás realmente como procesando de manera empática, a veces es mejor Ujú, no, no emitir ujú, como una opinión al respecto, ¿no? sí, Pero, ujú. ¿cuáles serían, Irene, a lo mejor como estas recomendaciones que podrías darle a las personas que migran, como un poco para poder, como, no sé cómo llamarlo, a lo mejor sí intentar integrarse de una manera como más, como, no sé, como más amable con ellos mismos? ¿O qué podrías, qué recomendaciones, si es que hay algunas recomendaciones que se puedan dar? Claro. Bueno, para quienes vayan a escuchar esto y no hayan migrado, primero preparar la migración para los que sí Mm, puedan hacerlo y si ujú, están escuchando esto, qué genial, porque, por ejemplo, yo no lo escuché y siendo claro. psicóloga, te soy sincera, yo nunca escuché del duelo migratorio en la carrera, ni Oh, en el no. máster. O sea, yo me enteré de esto porque lo viví. Entonces, bueno, Sí. como ya es un paso ganado el saber que hay un proceso, Ujú, ¿no? ¿A qué me refiero con prepararse? Sí, hay que preparar los papeles porque entre, digamos, lo más legal vayas, más fácil va a ser. claro. Entre, si apostillas tus documentos, si homologas tu título, más fácil va a ser encontrar trabajo. Entonces siempre está esta preparación legal, ¿no? Que hacer. Ujú, Si te vas a ir a un país con otro idioma y preparas el idioma, claro. va a ser muchísimo más sencillo. Ya no solo encontrar un trabajo, sino Ujú, relacionarte, funcionar, porque es sí, a través del lenguaje, de la comunicación, que el ser las humano logra los vínculos, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y por el otro lado, también es la preparación, por un lado, de saber a dónde llegas. O sea, yo te ujú. puedo decir que me vi solo un video de Sevilla y ya está, pero no averigüé ni el clima. O sea, si yo hubiera sabido que iba a ser 52 grados en verano, ¡Guau! pues me lo pienso, ¿sabes? O sea, que se eduquen un poquito más en la cultura, qué es lo que hace la gente en el tiempo libre, qué religión practican y predican. O sea, todo lo que puedan saber va a sumar a que no se sientan desorientados, Claro, ¿no? Es como el Google Maps en la otra cultura. Ya sabes más o menos cómo funciona y por dónde ir y ujú, cuánto tiempo te va a tomar llegar a un lugar, ¿no? claro. Y luego está la preparación emocional. Ujú, Hay que despedirse. Siempre que nos vamos hay que despedirnos y no nos gusta. No ujú, nos gusta. es Entonces, verdad. despídete. No te vayas sin decir las cosas que sientas que tienes que decir, sobre todo a la gente más importante, ¿no? Ujú, Hacer como al final del día puede ser una carta, puede ser una conversación, puede ser una llamada, pero hacer ese despedirse es muy importante para también procesar que me voy claro. y llegar sin estas, digámoslo, cosas pendientes,
¿no? Sí. Ujú, Los rituales, una despedida con amigos, una despedida en familia, esa comida de adiós, también son muy importantes, así como los rituales en el duelo por muerte son importantes, ¿no? El velorio ujú, tiene esa utilidad psicológica de decir, ya no está y ya no va a estar. También las despedidas psicológicamente nos preparan para dejar y para llegar. Entonces ujú, eso es sumamente importante también. sí, Y para los que ya estén en el país, eso para quienes apenas van a migrar. Y para los que ya estén, por un lado, buscar una rutina, que si todavía no encuentras trabajo o todavía no empiezan tus clases de maestría, pues buscar una rutina. Yo creo que eso nos da organización y nos da estabilidad emocional, saber qué va a pasar en el día. Entonces, incluir siempre una actividad física, la que quieran, porque mover el cuerpo ayuda muchísimo como a sí, por un lado, físicamente, ¿no? Y por el otro lado, emocionalmente también nos da vitalidad. Por el otro lado, que si están en un país que tiene otro idioma, se metan a clases, o sea, súper importante, o busquen con quién practicar para que cada vez sea más fácil esa integración y ese lograr funcionar en esa nueva sociedad. sí, Y que si logran acompañamiento, pues sí, si lo pueden, o sea, si se lo pueden permitir, que busquen acompañamiento de un profesional para hablar de todos esos procesos, de todas esas cosas que van a surgir de repente y que es como, espérame tantito, ¿no? Acabo de llegar. Y así como desempacamos la maleta, hay que desempacar la maleta emocional, ¿no? sí, Y sí, sí, muchas veces viene con sobreequipaje, sobre cosas que venimos cargando y arrastrando de años atrás. mm, Entonces, bueno, eso es súper importante. Y los grupos de apoyo, ¿no? No sé cuál sea tu experiencia, pero yo estoy súper sorprendida de los grupos de apoyo en Facebook, sobre todo, ¿no? Mexicanos en Hong sí, Kong, mexicanos en Timbuktu, mexicanos en Quebec, 1, 2, 3, 4 Reloaded, en sí, Montreal, o sea, es brutal, sí, ¿no? no, no lo había visto nunca antes, obvio, porque no, no estaba en en mi vista, pero sí, sí, son muy Sí. importantes. Y los hay de todos los países, o sea, yo estoy en Ujú, grupos de muchas culturas, mexicanos, colombianos, incluso aquí en Sevilla sigo un par que son British in Seville, Americans in Seville, o sea, no solo son los mexicanos los que tienen grupos. Y ya desde ahí el simple hecho de decir, alguien que me pueda ayudar a encontrar departamento, alguien si sabe de dónde venden las tortillas de maíz o la harina para hacer las arepas, eso parece una tontería, pero ya que te guíen ahí y sentir que tienes un grupo al cual puedes ir a preguntar, sí. es un alivio, ¿no? Sí, sí es cierto. Acá igual, ¿no? Estoy en un grupo que se llama Latinas du Quebec, ¿no? Si me escuchan un saludo porque también han sido de mucha ayuda y para muchas, ¿no? Justo ahí como todas esto de, oigan, ¿alguien sabe dónde venden estos ingredientes para esta comida? O hasta los chistes latinos, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? O sea, que lo cuentas memes. y sabes que van a entender los memes, ¿no? O Y sea, hasta luego ya ayudan más, o sea, temas de violencia de género he visto mucho, ¿no? Nuestra sí, compañera tal, la están maltratando, alguien y gente ofreciendo su casa, o sea, desgraciadamente repatriación de cuerpos. Hay que juntar dinero porque fulanita que sufrió violencia, sí, ¿no? O sea, cosas que no te imaginas y dices, wow, qué potente puede ser un grupo de apoyo de tu propio país o si no de tu país, al menos de latinos o de gente que se parezca, o de migrantes simplemente, ¿no? sí, sí es cierto, sí, sí, eso ha sido muy bueno acá también darme cuenta de eso, de igual justo, ¿no? Oigan, es que acaba de llegar una familia, ¿no? Que necesita Ujú, como cosas, porque así, ¿no? Cama, ropa, lo que sea, y de ujú, verdad, sale todo, o sea, y dices, sí, wow, qué bonito, o sea, te hace sentir como, ok, o sea, al final hay una red de apoyo, ¿no? O sea, hay sí, como no esta cercana que tenías en México, pero aquí hay también de donde puedes como echar mano, ¿no? sí. Entonces, ay, qué bonito. ¿No? Qué bonito hablar de todo esto. Y es que es un tema muy amplio porque hay como mucho, ¿no? O sea, como Sí, de lo que se puede hablar cuando alguien migra. Entonces, sí. pero bueno, tampoco vamos a hacerlo de 2 horas, ¿no? Lo que sí es que me gustaría que nos dijeras en dónde podemos conseguir tu libro porque lo quiero comprar definitivamente. Creo que me va a ayudar Muchas mucho. gracias. Bueno, pues el libro en México está en Gandhi y en Mercado Libre. Lo pueden comprar bajo un formato que se llama impresión bajo demanda. Impresión bajo, sí, creo que es algo así. Y entonces lo pides por internet y Gandhi te lo imprime y te lo manda a casa. Para Canadá y para otros países está a través de Amazon.
Si quieres te paso el link por Ah, si lo sí, quieres tener y además si lo quieres compartir. claro. Está por Amazon en Canadá, en Australia, en Francia, en Alemania, en todos los países casi está en Amazon. Ujú. Y en España también está en algunas librerías, en Colombia también, sobre todo en librería ya es más convenio con países hispanoparlantes, sobre todo de Centroamérica y aquí en España, pero en Amazon lo pueden encontrar. Yo Ok, te paso el link. perfecto. Sí, 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 por favor, igual para compartirlo. De todas formas, se los Sí, vamos a claro, dejar. muchas gracias. ¿Y en dónde te pueden encontrar a ti a tus redes? ¿Cuáles son tus redes y cómo te pueden encontrar? Bueno, pues tengo dos redes, una es Mentes en Equilibrio, que es aquella en la que intento promover salud mental en cualquier lugar del mundo, y Mentes en Equilibrio tiene canal de YouTube que se llama tal cual, Mentes en Equilibrio. Estoy en Instagram, igual Mentes en Equilibrio, en Facebook, y también tengo una red que se llama Amar Sanamente, como soy terapeuta de pareja, pues intento promover las relaciones sanas basadas en el amor propio Ujú. y esa es la red en la que hablo sobre esto. También hablo de parejas multiculturales y me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Amar Sanamente. Ok, muy bien. Sí, búsquenla, de verdad se las recomiendo mucho. Es muy Muchas bueno gracias. como poder leer cosas con las que te identificas y nombrar. Siempre yo creo que nombrar las cosas como, ah, claro, esto tiene un nombre, esto que me pasa es tal cosa, Claro. ¿no? O sea, no Eso estoy ya loca, simplemente ¿no? es sonador, ¿no? Como Sí. poder decir, esto es lo que me pasa, o sea, salir de Ujú. la confusión y lograr el entendimiento, yo creo que es el primer paso para la sanación, porque cuando ya sé que tengo, así como cuando dices, bueno, ¿no? Fiebre y todo el mundo ya está COVID. Y cuando sabes Sí. que no es COVID, ya sabes que te puedes tomar otra cosa y que con Ujú. eso te vas a aliviar, ¿no? Claro. Lo mismo pasa emocionalmente. Cuando yo sé qué es lo que tengo, si es un problema de autoestima, si estoy sufriendo violencia, si tengo depresión o si vivo un duelo migratorio, ya sé mejor qué hacer al respecto, Ujú, ¿no? claro, sí, exacto, ¿no? Identificarlo, nombrarlo y entonces poder trabajarlo es ya como más el camino trazado un poco, ¿no? Ay, Exacto. Irene, pues muchas gracias, de verdad te agradezco mucho que hayas compartido tu conocimiento y tu experiencia aquí en el espacio. Normalmente a la gente que nos escucha les comento siempre que si tienen dudas, que si tienen algún comentario nos los pueden dejar. Yo te voy a, igual a etiquetar en mis redes para que también de ahí te puedan ubicar rápido. Si tienen alguna duda o demás, nos las pueden hacer y con gusto vamos como resolviendo lo que tengan pendiente, ¿no? Igual en una de esas después nos volvemos a conectar para otro tema porque hay creo que mucho que hablar. Además, esto de las parejas multiculturales también creo que es un tema súper interesante. ¿Tú tienes pareja quebecoa o Sí. canadiense? No, fíjate que él es de Haití, pero lleva aquí creo Ah, que como 30 años, o multicultural, sea, entonces, relación multicultural, tres sí, culturas, la 3 canadiense, culturas. la haitiana, sí, ¿no? Haitiana, ujú, Y la sí, mexicana, y wow. mexicana. Pues mira, ese puede ser nuestro próximo, yo encantada. Sí, 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 estaría súper bueno, me agrada la idea, ¿no? Porque además es mucho también esto que pasa para la gente que está aquí, ¿no? Que de repente me encontré ahorita igual otra vez un comentario que alguien me hizo que no se quería relacionar con alguien de fuera de su país porque igual tenía esta sensación de voy a traicionar, ¿no? No, yo quiero a alguien de mi cultura, de mi lugar, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que ir resolviendo, que ir trabajando, que ir repensando. Y creo que ahorita justo Claro, vimos que puede ser bonito, ¿no? La integración y esta multiculturalidad que podamos llegar a lograr es como muy, muy buena. Ujú. claro, totalmente. Muchísimas gracias a ti, Jessy, por la invitación y claro que es el primero de muchos, yo encantada. Sí, claro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo y seguimos en contacto entonces. Igual, Jessy, bye bye, cuídate. Bye.